Empiezo contigo, Mario, porque Javier Milei, tenemos el videito de Milei. Vamos a poner para empezar esto, el video de Javier Milei, presidente de la República Argentina. Bueno, ¿Se pueden acercar? No. ¿Qué significa? ¿Que no lo pensás si sos presidente? De hecho, yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. O sea, en el fondo es un comercio administrado por estados para favorecer empresarios prebendarios. ¿Y entonces? Eso no promueve el comercio, eso lo destruye el comercio. Eso genera desvío de comercio, no genera bienestar. Genera rentas para amigos del poder. Digo, una cosa verdaderamente horrorosa. ¿Cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba. Bueno. Javier Milei. Y la Casa Rosada hizo después una suerte, yo no sé si fue un comunicado oficial, digamos, pero No hubo comunicado. o sea, una cosa por lo menos. Fue una comunicación que hizo en una entrevista parecida o en una conferencia de prensa, no sé si de él o de su vocero Manuel Adorni, donde más o menos en estos términos comunicaba que Argentina estaba dispuesta incluso a denunciar el Tratado de Asunción si el bloqueo a las prácticas comerciales continuaban dentro de la historia del Mercosur. Bueno, como sabrás, Enrique, yo soy una persona muy favorable a los proyectos de convergencia regional, sobre todo para países pequeños y medianos que necesitan esa convergencia para poder competir en el mundo, con los países vecinos, con las relaciones bilaterales. Esa integración es necesaria. Y acá hay hechos concretos que voy a señalar sumariamente. Pues no te vayas, porque yo quiero que Dos titulares nomás. Voy a hablar de la primera parte y después voy a hablar de la segunda. 40 años atrás, 1985, dos presidentes, José Sarney de Brasil, Raúl Alfonsín de la Argentina, hacen un acuerdo que prácticamente pone fin a lo que fue el debate geopolítico de la mitad o más de la mitad del siglo XX. Intereses Argentina, Brasil, que en algunas cosas ha quedado, en los deportes, en las relaciones culturales. Hay una rivalidad geopolítica existente, pero que dos gobernantes y a pesar de que Sarney venía del partido de los militares, el Arena, pero Raúl Alfonsín, un líder democrático, acuerdan lo siguiente: vamos a avanzar en este acuerdo sobre la democratización de la región, el libre comercio, la coordinación diplomática para instalar la idea y la práctica de trabajar juntos. Esa es la idea fundamental. Eso se sostuvo con los gobiernos en Brasil de Sarney, de Fernando Henrique Cardoso, y se empezaron a desviar con los gobiernos de Lula, en el sentido que ya no fue más comercial, sino fue más político. Y en la Argentina, sobre todo los gobiernos de Alfonsín, que fue uno de los autores de lo que va a ser 6 años después el Tratado de Asunción, y fundamentalmente Carlos Menem. Esos son, vamos a decir, lo que sucedió hace 40 años. Esa fue la foto que nos reunió acá en el Banco Central del Paraguay. Firmaron los presidentes de aquel entonces, Andrés Rodríguez, Carlos Menem, Fernando Collor de Mello y Luis Alberto Lacalle Herrera. Firman el Tratado de Asunción un 26 de marzo de 1991 y se inicia ese proyecto con la idea fundamental de una integración comercial y una asociación estratégica. Me paro acá y volveré después con la segunda parte. Sí, señor. Hay una segunda parte. Salim, esto que acabamos de escuchar, ¿te preocupa, no te preocupa? ¿Te gusta, no te gusta? El objetivo inicial fue bueno, pero miremos la realidad del hoy. Voy a poner un ejemplo. Si hoy cerramos el Ministerio de Agricultura, yo te aseguro que no pasa nada. Hoy.
como es el Ministerio de Agricultura, para los productores no sirve para nada. Podemos entrar a fundamentar por qué. Si hoy termina el Mercosur, no pasa nada. El Mercosur quiso replicar el modelo europeo. Voy a darte algunos datos. Europa empezó básicamente no como un proceso comercial, sino que el objetivo era evitar la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, el tema del acero y el carbón. Bueno, pero son países relativamente, no digo muy, hay diversidad cultural, pero en el tamaño, por ejemplo, ¿verdad? Vos ves, y yo leía un libro, un elefante, un ratón y dos hormigas intentando cruzar la calle juntas. Bueno, políticas públicas para 240 millones de habitantes como el Brasil versus 7 millones. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que quiero decir? El Mercosur nació mal, ¿verdad? Voy a poner algunos ejemplos bien concretos. La primera etapa es la unión aduanera. La segunda etapa, el mercado común. Y la última etapa, la unión total, digamos, en tener organismos supranacionales como tiene la Unión Europea, un Parlamento Europeo y todo lo que hay. Bueno, nosotros nos quedamos en una unión aduanera imperfecta. ¿Por qué? Porque para que esto funcione tiene que haber complementariedad. Voy a poner un ejemplo. Si Brasil hubiese sido un país 100% industrial o Argentina en servicios y nosotros producíamos exclusivamente alimentos, nos íbamos a complementar a la perfección. Pero resulta que, por poner un ejemplo, Brasil vende tomates, Argentina vende tomates, nosotros vendemos tomates. Bueno, entonces no se puede, en primer lugar, romper ese primer paso, esa barrera para arancelaria que hay en gran medida, ese proteccionismo muy fuerte. Y lo otro, que si las reglas de juego no son claras, las economías grandes van a terminar comiéndole a las economías chicas. Ni hablemos de la competitividad y de un montón de cuestiones. Entonces, yo creo que nació mal. El segundo ejemplo que te voy a dar es que no solamente a nivel Mercosur, en Latinoamérica los gobiernos son gobiernos de los bandazos. De acuerdo a cada gobierno cambia su política exterior, cambia su política económica. Una cosa es el Brasil con Lula, otra cosa es el Brasil con Bolsonaro. Una cosa es la Argentina hoy de Milei y otra cosa es la Argentina con el kirchnerismo, ¿verdad? Y entre Brasil y Argentina tenés el 90% del comercio. O sea, si vos querés que esto funcione, tiene que haber una conjunción de políticas macroeconómicas, cosa que hizo la Unión Europea, fueron avanzando, ¿verdad? Pero también hay que entender que eso significa perder soberanía, porque al final el Banco Central Europeo marca la línea básicamente del déficit, la inflación, o sea, la última etapa, la moneda única, o sea, ahí ya no tenés soberanía, ¿verdad? Esa es la verdad, cuando vos llegás a la última etapa. Y voy a dar un tercer elemento, política exterior. Hace poco China continental, y eso fue público, quería un acuerdo con el Mercosur, pero no se pudo porque Paraguay tiene relación con Taiwán, ¿verdad? Tiene poder de veto. Entonces, a 25 años, prácticamente, no hemos avanzado absolutamente nada. Y el cuarto elemento, creo que el Mercosur se enfocó muchísimo a Europa, queriendo cerrar con la Unión Europea, y resulta nuevamente que uno de los países, Francia, le veta al Mercosur, porque Francia es un país con muchos productores, muchos agricultores, ¿verdad? Y ahí ya vienen con el cuento de la cuestión medioambiental, con todas las trabas que nos están poniendo acá.
En pocas palabras, el acuerdo con la Unión Europea no se va a dar ni en la perra vida, no se va a dar. Entonces, si vos me preguntás a mí, hace rato el Mercosur hubiese mirado al Asia, pero hace rato, ¿verdad? Pero para que todo esto se dé, debe haber una conjunción de factores y de intereses. Y el último elemento, las asimetrías, ¿verdad? Las asimetrías entre los países, ¿verdad? Y las asimetrías dentro de los países. O sea, vos decís Brasil, pero Brasil no es igual en todas partes. Argentina la misma cosa. Entonces, hoy para mí el Mercosur está muerto. Hoy está muerto. De hecho, en la práctica está muerto. Y ni hablemos del Parlasur, que no sirve para un carajo, Espera, donde se que van tiene a así lo hablar para- al PT, Bueno. donde no se toman ninguna decisiones. Totalmente. Bueno, vamos paso a paso. Yo entiendo lo que está diciendo el senador Busarquis, pero hay algunas cuestiones que hay que ir más a la precisión. Por supuesto que hubo impedimentos de entrada. ¿Ven? Al iniciar el Tratado de Asunción, cuando nos tratamos todos iguales, y en realidad no somos iguales. Que es lo último que estaba diciendo el Senado, las asimetrías entre nosotros. Y no hay peor desigualdad que esa, de tratar iguales a los desiguales. Pero fundamentalmente, los modelos de bloques regionales no son idénticos. Y no pueden ser idénticos porque los escenarios, los pueblos son diferentes. Las estructuras políticas y jurídicas también son diferentes. Acá tenemos, vamos a hablar solamente de los socios de los países fundadores. Brasil y Uruguay no admiten la supranacionalidad. No admiten la supranacionalidad en sus constituciones. Argentina y Paraguay sí. Entonces, ¿qué tenés como construcción legal, social y jurídica del Mercosur? Una relación intergubernamental, no es supranacional. Primera cuestión. Que el Mercosur no produjo nada, en gran parte es verdad y en gran parte no es verdad. Es verdad que no hemos podido progresar en los servicios y en el artículo, fundamentalmente el artículo primero del Tratado de Asunción, que quiero cruzar el paso fronterizo de Clorinda y San Roque y Argentina no me deja pasar ese paso fronterizo como deberíamos tenerlo a mano en un país que quiere la integración de personas, bienes, servicios y actividades X. O a los 60 kilómetros Brasil te pide lo mismo. Te dejó pasar la frontera para los 60 kilómetros, si te pilla te manda otra vez atrás. Entonces, esas cosas no se hicieron. Pero hay cosas que sí, en términos paraguayos, sí se hicieron. La línea de 500 KB es línea de fondos de convergencia estructural del FOSEN. Eso es Mercosur. Gran parte de la costanera también con fondos del FOSEN, Mercosur. Otras carreteras del país, que ahora no recuerdo todas en su totalidad, también fueron cosas del Mercosur. La producción, la exportación, mejor dicho, no tradicional, la artesanía y todo eso también es un producto que ha tenido una receptividad en los países muy importante. Y gran segmento de nuestra producción no tradicional está bien respaldada en los términos de la comercialización del Mercosur. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no fuimos más adelante? En gran parte por lo que ya señaló también el senador, los vaivenes ideológicos, la persistente enemistad entre los presidentes de turno, sobre todo Argentina y Brasil, que vamos a dejarnos de embromar, son los ejes de este bloque regional. Fernández y Bolsonaro, dos cosas distintas. Ahora, Milei y Lula, dos cosas distintas. Cuando entran Lula y Kirchner, que juegan un periodo largo, van cambiando el sentido, el eje de la integración comercial y lo pasan a una integración ciudadana, que no está mal, pero finalmente quedó ideologizada y se centraron más en ese tema y se olvidaron de lo que fue el fundamento y el núcleo central. No fue unión aduanera con cuerda imperfecta, desastre. Nosotros no nos conviene la unión aduanera porque vamos a tener un puesto allá en
en Paranaguá o en el norte del Brasil, donde van a cobrar. Esa es la estrategia del Mercosur, cobrar toda la receta La fiscal allá y nos mandan. Entonces Paraguay siempre puso la doble excepción. Esas son las trabas, las perforaciones a todo este proyecto. Pero que no deja de ser importante si se convierte en algo mejor, que es salir de este statu quo que ya está totalmente desgastado. Concuerdo con eso, es un statu quo desgastado. Pero además tiene que dejar de ser una lucha de rivalidades regionales entre Argentina y Brasil. Lula, que pretende ser el líder global del sur global, no regional, sino del sur global, y hacia eso apunta. Y Milei, que quiere ser el faro de Occidente en función a la nueva derecha global con Donald Trump y Giorgia Meloni. Entonces disputan esas cosas que nosotros nos ponen entre la espada y la pared en términos políticos y comerciales. Las economías son más competitivas que complementarias. O sea, lo que dijo Salín es cierto. Sí, por eso le estoy dando la razón, No, pero también hay que ver que el reseteo que necesita el Mercosur, un reseteo que modifique las relaciones y que nos vayamos más hacia una zona de libre comercio, que hoy está con la LADI, por ejemplo, la Asociación Latinoamericana, que sigue existiendo, la Asociación Latinoamericana de Integración, que sigue funcionando en Montevideo, a través de los acuerdos, hace acuerdos comerciales entre países, y que dicho ese paso es mucho más grande que el Mercosur. Hay hasta Cuba creo que está ahí, entre paréntesis, ¿no? Entonces, ese tiene que ser probablemente, y en eso le doy la razón a Milei, si nos vamos para ahí, realmente O sea, el Mercosur en se síntesis, vuelve un querido problema Mario, muy grave. En síntesis, Mario, y saco la conclusión, Salín, Milei tiene razón. O sea, no sé por qué no nos animamos a decir Milei tiene razón. Es tan simple como eso. Milei tiene razón. Yo no estoy de acuerdo con eso que dijo ahí, que es una moneda defectuosa. No. A nosotros nos conviene la integración. Te voy a decir una cosa. Hacia el Asia tenemos un acuerdo con Singapur. ¿Sabes qué? Le va a derramar a la región 28 mil millones de dólares. Y eso está a la firma. Vamos a ver. Salín, voy a decir algo. En cuanto al Mercosur, Milei tiene razón. Ahora, yo también veo contradicciones en lo de Milei. Una cosa puede ser candidato y otra cosa es ser presidente. No, ponte que esto... Mira, lo que quiero nomás decirte, yo veía con los chinos nada, con el comunismo nada. Bueno, eso se tuvo que tragar Milei porque ahora los chinos muy bien que están en la Argentina y Milei retomó el acuerdo con los chinos. ¿Por qué digo esto? ¿Me permitís una cosita? Le quiero pedir a Iván algo. Sí. Mientras vos hablas sobre lo que vos estás... El tema ese del diario La Nación de Buenos Aires. Ponemos, mientras Salín está hablando, porque eso es lo que él está hablando. Seguí nomás, Salín. Bueno, lo que digo Vean nomás también es, esto. al final la realidad económica es lo que se impone. Me parece perfecto. Abrir el Mercosur a acuerdos de libre comercio pero sin romper. Me parece perfecto, fabuloso. Ahora, dentro de ese contexto, ¿sabes qué es lo que más a mí me preocupa? Nuestra política exterior. Bueno, ahí está. ¿Verdad? Porque nosotros somos los más chicos como Uruguay, ¿verdad? Dentro de lo que es el Mercosur. Y más chico, económicamente es mucho más chico que Uruguay. Bueno, yo lo que no puedo entender es, y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de política Estado. ¿Cuándo vamos a sentarnos en serio a analizar qué es lo que nos conviene como país? Y te voy a dar un ejemplo. Nadie niega que Estados Unidos es la potencia mundial, todo eso. Ellos tienen un poder descomunal en la región y en el mundo, un poder que hoy le está peleando fuertemente China, ¿verdad? Y nosotros nos recontraesforzamos
para acompañar esa línea, votar esa línea a nivel internacional y en materia comercial que recibimos. Yo no estoy diciendo, o sea, lo que quiero decirte, sea Estados Unidos, sea China, ¿a cambio de qué? ¿Qué me das? Porque nosotros estamos debatiendo esta cuestión que es muy importante y la gente va a decir, ¿de qué carajo pero nos sirve? Nosotros somos un país de 7 millones y según el censo, el último 6 nomás lo ya. Bueno, ni 7 hijos años de problema. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Generar empleo, generar trabajo, vender nuestra producción con un buen acuerdo comercial, con un solo producto de renta. Nosotros solucionamos el problema del ingreso de millones de familias paraguayas. Pero para eso tenés que tener las bolas bien puestas y marcar tu hoja de ruta y decir, bueno, esto es lo que le conviene a Paraguay. Podemos irnos asociados con Brasil, con Argentina, perfecto. Pero para eso tenemos que entender la cuestión geopolítica, lo que está pasando en el mundo en este momento. No quiero mezclar las cosas. A un pasito estamos de una tercera guerra mundial. Sí. A un pasito. ¿Verdad? Lo que pasa entre Rusia, Ucrania y todo lo que autorizó Biden, que no está bien, Biden, que no está bien de la cabeza, ¿verdad? Hay un nuevo orden mundial. La canciller de China continental le envió hace meses, acá ni se publicó, un mensaje al Paraguay. Ojo, vean qué van a hacer y de qué lado de la historia se van a ubicar. Entonces, somos un país chico, tenemos mucho por ganar, pero hasta ahora yo no veo una política exterior decidida a dejar todas esas migajas, esas ayuditas, esos programas que nos sirven para un carajo, que se llama el Ministerio de Agricultura, que le empobrece más a la gente, dejar de ser un Estado mendigo y acordar políticas que nos ayuden a generar empleo en el Paraguay. Aprovecho para decir esto porque, si no hablamos del Mercosur, muy técnico todo, pero la gente estará mirando y decir, ¿y de qué nos sirven?